Buenos días chicos, iniciemos con el capítulo 20, que es el primer capítulo del dominio 8. Vamos a hablar en este capítulo sobre la seguridad en el desarrollo de software. Este capítulo está comprendido por 4 tópicos. ¿Sí? El primero que trata sobre los controles de desarrollo del software, luego sobre las bases de datos y data warehouse, las amenazas que hay en el almacenamiento, en las bases de datos, y finalmente los sistemas basados en conocimientos. Bien, empezamos con el primer tópico. Recuerden que muchas veces las aplicaciones que requerimos son realizadas por nuestro propio equipo desarrollador o a veces por un tercero contratado, lo que genera que este código personalizado pueda contener código malicioso, probablemente por un programador sin escrúpulos. Ante estas situaciones debemos conocer qué controles deberíamos utilizar en los diversos componentes y etapas del desarrollo de software. Entonces, iniciemos con lenguajes de programación. No me voy a extender en cuáles son los lenguajes de programación, pero como saben, luego que los programadores culminan su trabajo, están listos para ejecutar sus programas, los cuales se encuentran compilados para ser ejecutados en algún sistema operativo específico. Este compilado es distribuido a los usuarios finales, quienes solo lo utilizan para lo que necesitan. Sin embargo, un atacante podría realizar ingeniería inversa para decompilar el código. Un control de seguridad que puede ayudar en este caso es la ofuscación del código, el anti-debugging o encriptar el código. Por otro lado, los desarrolladores también requieren reutilizar código de otros proyectos anteriores, así como buscar recursos en internet que les ayuden a realizar su trabajo de una manera más rápida y ágil. Sin embargo, para poder hacer uso de estos recursos es necesario que los desarrolladores hagan la tarea y verifiquen las vulnerabilidades que se descubren en las bibliotecas que vayan a utilizar. Es decir, que estén informados de qué librerías utilizan y qué vulnerabilidades fueron encontradas y si inclusive ya fueron resueltas. Adicionalmente, la fuente de donde provienen esas librerías también deben ser revisadas y, si fuera posible, actualizar las librerías en caso se encuentren nuevos updates. También está la programación orientada a objetos, que es una metodología de programación enfocada en objetos que interactúan para realizar tareas y proporcionar funcionalidades. Vamos a explicar los conceptos de manera un poco más gráfica y jerárquica para tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible. Primero, tenemos una clase que en mi ejemplo será la clase vehículos. Como ven, esta es la clase padre, ¿no? Tiene unas características que son la marca, el modelo y el tipo de motor. Y también tendrá unas funciones como son las de acelerar y frenar. A partir de ahí nacen otras dos clases que son la clase automóvil y la clase bicicleta, las cuales heredan las características y funciones de la clase padre. Aunque como verán, bicicleta no hereda todo, pero sí las principales características y luego generan los objetos que son automóvil 1 y bicicleta 1, con las respectivas características de cada vehículo. Podría ser que se cree un automóvil 2 con diferentes características, es decir, se seguiría considerando la marca, pero ya no será Dodge, será Toyota. El modelo ya no será Durango, será Yaris, etcétera, etcétera, ¿no? Igual con la bicicleta, ya no será bicicleta 1, ¿no? Ahí tendrá otras características. Bien, ahora vamos con los conceptos claves de este tipo de programación. Primero, los atributos, que son las características que tiene cada clase. En mi ejemplo, en esta clase de vehículos, los atributos son marca, modelo y tipo de motor. Los métodos son las acciones, las funciones que puede una clase realizar. En mi ejemplo, los métodos en la clase de vehículos son acelerar y frenar. Las clases son como plantillas que definen cómo deben ser los objetos. Es decir, como les comenté, si yo creo una clase llamada automóvil a partir de la clase vehículos,
Automóvil tendrá los mismos atributos y métodos que la clase padre. Pero como les comenté también, esto no es que no sea del todo cierto, sino es que no siempre se cumple. ¿Sí? Pueden cambiar algunos atributos y métodos, pero para que se entienda, las clases pueden heredar los atributos y los métodos de la clase padre. A partir de una clase se puede crear otra clase, pero también se pueden crear objetos, de los que vamos a hablar ahorita. Los objetos son creados a partir de una clase, como lo comenté hace un ratito. En mi ejemplo, usando la clase automóvil, genero un objeto llamado automóvil 1. Y también, usando la clase bicicleta, creo el objeto bicicleta 1. La acción de crear objetos a partir de las clases se llama instanciar. Ahora, la abstracción es pensar qué atributos y qué métodos tendrán las clases. En mi ejemplo sería pensar qué atributos y métodos tendrán la clase vehículos, qué atributos y métodos también tendrán las clases automóvil y bicicleta. La herencia, como les comenté, es el hecho de que las clases obtengan los mismos atributos y los mismos métodos que la clase padre, siempre analizando si es lo mejor, ya que en algunos casos se heredan los más importantes o significativos según la solución. El polimorfismo es el hecho de que se puedan tener funcionalidades iguales, pero que realicen tareas diferentes. En mi ejemplo, el método acelerar es diferente para el automóvil 1 que para la bicicleta 1, ¿no? Ahora, dentro de un objeto esto también puede darse y también ser diferentes. Un ejemplo más real sería el método notificar, ¿no? A una aplicación bancaria, imagínense, en la cual se le notifica a un cliente que se realizó una transferencia exitosa mostrando en la pantalla la notificación, pero que al mismo tiempo le notifica por correo de dicha transacción. Es decir, en la pantalla le aparece un mensaje, pero automáticamente también le llega un correo y él va a poder verlo en su correo, va a poder ver que se realizó la transferencia. Entonces, hubo un mismo método llamado notificar, pero tuvo acciones diferentes, ¿no? Igual que en nuestro ejemplo acá en pantalla, acelerar un automóvil no va a ser lo mismo que acelerar en bicicleta, ¿no? Las funciones son iguales, pero el mecanismo de cómo se realizan es diferente. Asimismo está la encapsulación, que es el proceso de ocultar los detalles internos de una clase y solo exponer lo necesario. ¿Y esto para qué? Pues para proteger los datos de la clase y evitar que se modifiquen de manera incorrecta. Como profesionales de seguridad siempre debemos tratar de estar un paso adelante y esto implica tener en cuenta la forma de mitigar las fallas de los sistemas. Debemos tener siempre un plan ante estos escenarios como el de validación de entrada o input validation, traducido al inglés. Este control de seguridad valida que se ingresen los datos esperados o que no exceda un tamaño razonable, ¿no? Siendo un poco más específico, no permite que se ingresen datos que puedan generar ataques como SQL injection o cross-site scripting, por ejemplo, ¿no? De hecho, de esto también hablé un poco en el capítulo 8, pero también los vamos a detallar en el siguiente capítulo. Pese a que ya hemos hablado de los temas de autenticación en varios capítulos anteriores, es necesario que las aplicaciones también se autentiquen cuando van a consumir un servicio, así como también mantener las sesiones abiertas por un periodo de tiempo lo más corto posible. Respecto al manejo de errores, es necesario que el equipo de desarrollo verifique qué es necesario mostrar en las herramientas que almacenan los logs. En algunos casos, por error, puede mostrarse información sensible, por lo que es necesario filtrar solo información pertinente. Por ejemplo, en una funcionalidad puede mostrarse el número de DNI de una persona, ¿no? Pero cuando llegue este número de DNI al gestor de logs, esto debe llegar probablemente ofuscado según las políticas de la empresa. ¿Para qué? Para que las personas que realizan el monitoreo solamente vean lo que es necesario para ellos, no información adicional y menos información sensible. Fail Secure es un enfoque donde ante una falla o interrupción el sistema se cierra o se bloquea para mantener la seguridad. Esto se utiliza en sistemas donde la protección es crítica, ¿no? Como puertas de seguridad o bóvedas, asegurando que el acceso no autorizado sea prevenido incluso si el sistema falla.
Un ejemplo es la famosa pantalla azul de Windows. Fail Open, por otro lado, es un enfoque en donde ante una falla o interrupción, el sistema es accesible. Esto es común en sistemas donde la disponibilidad es prioritaria, como en ciertas redes de comunicación o puertas automáticas, por ejemplo, ¿no? Permitiendo que el servicio continúe aunque la seguridad pueda estar comprometida. Un ejemplo de fail open en sistemas informáticos es un firewall que al fallar o experimentar un error deja pasar todo el tráfico de red en lugar de bloquearlo. Esto puede ocurrir en escenarios donde la disponibilidad es más prioritaria que la seguridad, como una red de servicios críticos, por ejemplo, ¿no? Si el firewall deja de funcionar correctamente, el tráfico seguirá fluyendo para evitar la interrupción del servicio, aunque esto pueda comprometer la seguridad. Esto, por si acaso, también lo detallé en el capítulo 8. Bien, vamos a hablar ahora del ciclo de vida de desarrollo de sistemas, desarrollo ágil y el modelo de madurez. El System Development Lifecycle, que es la traducción al inglés del primero de ellos, que es el ciclo de vida de desarrollo de sistemas, es un marco que describe las etapas a seguir durante el desarrollo de software. Ayuda también en la planificación y gestión de dicho proceso en un orden específico. Lo que detalla la guía oficial son dos tipos, Waterfall y Espiral. Waterfall, que como un proyecto tradicional necesita que una etapa culmine para que inicie la otra. Una característica de Waterfall es que solo se puede retroceder a la etapa anterior para hacer correcciones y avanzar. Por otro lado, Espiral permite retroceder a la etapa previa o a cualquier etapa cuantas veces sea necesario. Por otro lado está Agile, que a diferencia del ciclo de vida de desarrollo de software, es decir, el anterior, se enfoca en la entrega de software de manera incremental y permite cambios en los requisitos, atendiéndolos rápidamente, realizando las coordinaciones entre el equipo y los stakeholders, en general, aunque siempre hay alguien a quien se le olvida algún requisito, ¿no? Lo que se detalla en la guía son Safe y DevOps. Respecto a Safe, como resumen, realiza prácticas ágiles en todos los equipos, ya sean pequeños o grandes, dentro de una organización, y especialmente en empresas grandes donde múltiples equipos trabajan en diferentes partes de un producto. Lo vamos a detallar en unos segundos. Las características de Safe es que es escalable, incluye varios niveles dentro de la organización, así como proyectos, programas, portafolio, etc. Y también sincroniza entregas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sincroniza entre los equipos para regular las entregas de los avances del producto. DevOps, por otro lado, se originó como una extensión natural de Agile. Mientras que Agile se enfoca en la flexibilidad y la entrega incremental de software, DevOps añade a esto un enfoque en la integración continua, en la entrega continua y despliegue continuo, así como la colaboración entre los equipos de desarrollo, Dev, ¿no? y operaciones, Ops. ¿No? DevOps busca romper las barreras entre el desarrollo y las operaciones para mejorar la velocidad y la calidad del software entregado. CMM o Capability Maturity Model es un modelo de evaluación que ayuda a las organizaciones a mejorar sus procesos de desarrollo de software. CMM clasifica la madurez de los procesos de una organización en 5 niveles, que empiezan en el nivel inicial o inmaduro, luego sigue el repetible, definido, gestionado hasta el nivel optimizado o maduro. Proporciona un marco para evaluar la capacidad y madurez de los procesos de desarrollo de software de una organización y guiar su mejora continua. Aunque SAM y software relacionado al software y CMM comparten la idea de mejorar la madurez de los procesos, SAM no se deriva directamente de CMM. CMM es más amplio y cubre todos los aspectos de desarrollo de software, mientras que SAM está específicamente orientado a la seguridad del software, proporcionando un enfoque más especializado y detallado en esa área. SAM fue desarrollado por OWASP para proporcionar un marco de mejora específicamente enfocado en la seguridad del software. Y finalmente el modelo ideal, que son las siglas de Initiating, Diagnosing, Establishing, Acting y Learning,
es un modelo desarrollado por el Software Engineering Institute, SEI, el mismo instituto que desarrolló el CMM. Sí, el modelo ideal proporciona un enfoque estructurado para guiar a las organizaciones a través de la mejora continua de sus procesos. Bien, de todo lo que acabo de hablar, de todo lo que he dicho en el slide anterior, vamos a desarrollar cada uno de estos modelos. Iniciamos con el ciclo de vida en desarrollo de sistemas. Iniciamos con el primer paso en este proceso, que es la definición conceptual, que define el propósito del proyecto y los requisitos del sistema a alto nivel. El siguiente paso es determinar los requerimientos funcionales. El artefacto determinante aquí es el documento funcional, que será la guía para todas las siguientes fases del proyecto. Tienen 3 características que son las que muestro en el slide. Disculpen, justo sonó una alarma. Les comentaba, tienen 3 características que son las que muestro en el slide: input, behavior y output. En input se detalla qué data será brindada a la nueva funcionalidad. El behavior es el comportamiento que tendrá la funcionalidad respecto al input recibido. Y el output es la respuesta que brindará la funcionalidad a ese input ingresado. Es necesario que seguridad esté involucrado en este paso para especificar los controles de seguridad necesarios antes que empiece el diseño, para que el sistema nazca con estos requisitos mínimos, como que los usuarios autorizados ingresen a la data sensible, que se encripte la data sensible, que se habilite el audit trail y el accountability para poder identificar quién hizo qué, y también evaluar si la aplicación requiere agregar tolerancia a fallos, ¿no? En este punto que acabo de mencionar trata sobre el desarrollo de los controles de seguridad que se deberían considerar dentro del diseño. Pasando al diseño, ¿no? Los arquitectos o los diseñadores arman todas las piezas del rompecabezas para hacer una arquitectura que comprenda los componentes a utilizar y los controles que mencioné hace unos segundos. Además, como lo indico en el slide, los stakeholders o los interesados deben estar de acuerdo con el diseño brindado, y el área de seguridad debe validar también que se encuentren los controles de seguridad mencionados en la etapa previa, como mínimo. En la etapa de codificación o coding, los desarrolladores pues hacen lo suyo, pero siempre utilizando los principios de desarrollo seguro. Luego, como es natural, viene la etapa de revisión del código o Code Review Walkthrough. En esta etapa existe un gestor, o debería existir un gestor del proyecto, que debe establecer la periodicidad de estas revisiones. Luego se realizan las pruebas iniciales del código. En esta etapa se buscan errores obvios en el código y se validan los escenarios especificados en los documentos funcionales de cómo es que debe funcionar la aplicación creada. Dentro también de esta misma etapa se realizan las pruebas de regresión, que a alto nivel son pruebas con las que se verifican que ante cambios realizados al código todo funcione de la misma manera como funcionaba al inicio, desde el punto de vista funcional y seguridad, por supuesto. Y finalmente, también dentro de esta misma etapa, están las pruebas UAT, que son las pruebas de verificación y aceptación por parte del usuario y que permiten el pase a producción. Y finalmente, el último paso, y como en todo sistema dentro de una operación, se le debe monitorear, así como también hacer las gestiones relacionadas a los cambios ante nuevas solicitudes e incluso ante incidentes, ¿no? Como lo muestra en el slide, es el Change Management Process. Bien, vamos a hablar ahora de Waterfall. Este tiene algunas ventajas, como es que te deja tener claridad en cada fase, ¿no? Con hitos claramente definidos, y pese a que la documentación es extensa, te permite y te facilita la transferencia de conocimiento, ¿no? ¿Cómo es que hace eso? Pues
Si todo está documentado, puedes de manera sencilla, darle el pase a una siguiente persona o a un grupo adicional, ¿no? Con quien vayas a trabajar. Sin embargo, algunas de estas ventajas o algunas de las desventajas que tiene Waterfall son la falta de flexibilidad para adaptarse a los cambios en los requisitos, ¿no? Como sucede siempre, los requisitos a veces llegan ya cuando tienes avanzado el proyecto, no sé, 3 meses, 6 meses, 9 meses, ¿no? Entonces, eso definitivamente impactaría, ¿no? Si es que estás utilizando este modelo. O también identificar de manera tardía los problemas, eso es otra desventaja, ya que las pruebas también se realizan prácticamente al final. No es ideal para proyectos donde los requisitos pueden evolucionar durante el desarrollo. Esta metodología ha sido ya en gran medida reemplazada por las metodologías ágiles, ¿no? Quienes hemos tenido alguna experiencia en proyectos de desarrollo sabrán que los cambios llegan en cualquier momento, aun cuando el proyecto ya tenga un gran nivel de avance, como lo mencioné hace unos segundos. Es que en realidad esto no es como construir un edificio, ¿no? O una torre, donde el proceso es mucho más rígido, ¿no? Tienes que poner el primer piso para construir el segundo. Muchas veces en los proyectos de desarrollo no es tanto así. El modelo espiral es un enfoque de desarrollo de software que combina elementos del modelo Waterfall, ¿no? Con aspectos de iteración, lo que permite una gestión más flexible y adaptativa del proyecto. Es conocido también como el modelo de modelos o metamodelo. Bueno, esto está escrito en la guía en realidad. Los proyectos se desarrollan en ciclos o espirales y cada iteración produce un producto más completo y refinado. Uno de los aspectos más distintivos del modelo espiral es su enfoque en la evaluación y gestión de riesgos. Cada ciclo de la espiral incluye una fase dedicada a identificar, analizar y mitigar riesgos. Las ventajas que tiene es que permite identificar y abordar problemas antes de que afecten al proyecto. También permite cambios y ajustes en los requisitos. Es adecuado para proyectos grandes y complejos donde los requisitos no están completamente comprendidos desde el inicio. Pero también tiene desventajas, ¿no? Y una de ellas es que puede ser más caro y puede consumir más tiempo debido a la evaluación continua de riesgos y a las múltiples iteraciones. El modelo espiral puede ser complejo de gestionar y requiere una planificación cuidadosa y un equipo experimentado en gestión de riesgos. Por otro lado, es importante implementar un procedimiento organizado para gestionar los cambios en el software después de que se ha lanzado a producción. Esto asegura que los cambios, ya sean nuevas funciones o correcciones de errores, se manejan de manera controlada y se registren adecuadamente para futuras auditorías, investigaciones y análisis en general. Para esto hay 3 pasos en la gestión del cambio o change management que debemos considerar. El primero de ellos, que es Request Control. En este componente los usuarios pueden solicitar, ¿no? O hacer un request, ¿no? A nuevas modificaciones. Sin embargo, deben pasar por la validación de costo-beneficio de parte de la gerencia primero y luego solicitar prioridad por parte del equipo de desarrollo. El siguiente paso es Change Control. Aquí el equipo de desarrollo busca recrear el escenario y analizan qué solución es la mejor. Este control incluye desarrollar los cambios, cumplir con las restricciones del área de QA, documentar el cambio de código y restringir los efectos del nuevo código para que la seguridad no vaya a disminuir. Y el último paso es Release Control. En este componente se aprueba la liberación hacia el ambiente de producción. Previamente se revisa y se debe asegurar que se depure el código y que no hayan backdoors. Los backdoors los vamos a tratar en el siguiente capítulo. Aquí se incluyen, en este paso de Release Control se incluyen las pruebas de aceptación que garantizan que los cambios sean comprendidos por los usuarios y que sean funcionales. Adicionalmente al proceso de gestión de cambios, debemos controlar las versiones de los softwares utilizados. Este proceso se llama Software Configuration Management o SCM por sus siglas en inglés. Este proceso tiene 4 componentes. El primero, que es identificar la configuración.
en donde el equipo documenta la configuración de los productos de software utilizados en la organización. Esto puede ser incluso una lista, ¿no? Donde estén todas las versiones de los software que se están utilizando dentro de la organización. El segundo, que es el control de la configuración, que asegura que los cambios en las versiones de software se realicen de acuerdo con las políticas de gestión de cambios. Los upgrades se realizan utilizando versiones obtenidas solo de los repositorios aprobados por la organización. El tercero es el registro, ¿no? En donde se registran todos los cambios autorizados. Y el cuarto paso es la auditoría, que trata de que se debe realizar periódicamente una auditoría para garantizar que el entorno de producción actual sea consistente con los registros y que no se hayan realizado cambios de configuración no autorizados. Es decir, que lo que esté configurado dentro de un sistema dentro de la organización sea lo que realmente se haya aprobado tener. Ágil ha ganado mucho terreno en la última década, ¿no? Básicamente por la flexibilidad que brinda. Pero esto nace a partir de una reunión que tuvieron 17 líderes de desarrollo allá por el año 2001, en donde discutieron formas de mejorar los procesos y crearon el manifiesto por el desarrollo ágil de software. Este manifiesto establece valores y principios fundamentales que guían el desarrollo ágil, en donde resaltan la colaboración, la adaptabilidad y la entrega continua de software funcional. El manifiesto por el desarrollo ágil de software establece 4 valores fundamentales, que son los que muestro aquí. No me voy a explayar en por qué se reunieron, ¿no? Eso podrían investigarlo, pero como mención de cara al examen, con esto sería suficiente. El manifiesto ágil también establece 12 principios que guían el desarrollo ágil de software. Les dejo aquí el manifiesto pues, para que se diviertan un poco. Ya, ahora, lo que ustedes van a ver cuando hagan preguntas, por ejemplo, de esta aplicación oficial de ICC Cuadrado que se llama Learns App, van a ver por ahí algunas preguntas relacionadas a esto. ¿Ya? Pero en el examen, la verdad es que no creo que les vayan a tomar nada de esto, así que no es tan importante saberse de memoria todo lo que dice aquí en este slide o en general a los 12 principios de los que habla la guía. Bien, en ese sentido aparecen muchas metodologías y frameworks basados, ¿no? En los valores y principios ágiles, como Scrum, que es el más popular. También tenemos SAFe, que es un framework que, como comenté, sirve para aplicar principios y prácticas ágiles, pero a nivel empresarial, permitiendo a las organizaciones gestionar proyectos complejos que involucran múltiples equipos. Está dividido en 4 niveles. El más básico, que es Essential Safe, usa prácticas ágiles como Scrum con equipos trabajando en Agile Release Trains o ARTs para entregar valor en incrementos de 8 a 12 semanas. A ver, ¿qué es un ART? En SAFe, un ART es un grupo de equipos ágiles que trabajan juntos para entregar valor. No es un solo equipo, sino varios equipos alineados en objetivos comunes. Son como un tren, ¿no? Por eso dice train dentro de su nombre, que está compuesto, como repito, por varios equipos ágiles que colaboran para lograr metas específicas dentro de un tiempo definido. Un PI en SAFe es ese tiempo definido, generalmente de 8 a 12 semanas, durante el cual los ARTs planifican, desarrollan y entregan valor en forma de incrementos de producto. Es un ciclo de trabajo estructurado. El segundo es Large Solution Safe, que es para sistemas grandes que necesitan múltiples ARTs, con roles y artefactos adicionales para coordinación. El siguiente es Portfolio Safe, que traduce la estrategia en acciones, usando Lean Portfolio Management para alinear el trabajo con objetivos empresariales. Y finalmente Full Safe, que es la configuración completa de Safe, que combina todos los niveles anteriores. Es ideal para empresas grandes que necesitan colaboración masiva.
Y bueno, si nos referimos a temas ágiles, no podríamos dejar de hablar de DevOps, ¿no? Desde el contexto de la seguridad de la información, tiene un enfoque que integra las prácticas de desarrollo de software y operaciones de TI con un enfoque en la seguridad en todas las fases del ciclo de vida del software. Este enfoque se denomina comúnmente DevSecOps y tiene como objetivo asegurar que la seguridad, para la redundancia, no sea un elemento añadido al final del proceso de desarrollo, sino una parte integral de cada etapa, ¿no? En la parte de diseño, en la parte de coding, en la parte de revisión, etc. Agrego aquí algunos principios como que la seguridad siempre debe estar integrada, ¿no? O sea, es que se debe incorporar desde el inicio del desarrollo con prácticas automatizadas y controles de seguridad que se apliquen en cada fase del ciclo de vida del software. La parte de automatización, aquí se refiere al uso de herramientas de automatización para realizar pruebas de seguridad continuas, como análisis de vulnerabilidades, revisiones de código y cumplimiento de políticas de seguridad sin interrumpir el flujo de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces se puede tener ya un código completo o parte de este código completo, se le pudieron haber hecho revisiones automáticas, ¿sí? Y probablemente tal vez ahí no salió ninguna vulnerabilidad, ¿no? Pero tal vez faltó un cambio, cuando se le agrega el cambio, o sorpresa, aparece una vulnerabilidad que puede incluso ser alta o crítica, del tipo de que tal vez el desarrollador agregó un correo porque, o sea, al momento de que copió y pegó su código no se dio cuenta, quedó ahí el correo y al momento que vuelve a hacer un escaneo con estas herramientas automatizadas, aparece este correo que obviamente es data sensible y puede aparecer como alto o crítico, ¿no? Entonces por eso es importante estas herramientas de automatización que te ayudan a discriminar errores durante, ¿no? Durante el ciclo de desarrollo. En la parte de la colaboración continua se hace referencia a equipos de desarrollo, operaciones y seguridad que colaboran estrechamente para identificar y mitigar riesgos desde el inicio. Esto facilita una cultura de seguridad compartida, donde todos son responsables de la seguridad. La respuesta rápida a incidentes se refiere a la integración de la seguridad en las prácticas DevOps, ya que permite una detección temprana y una respuesta rápida a vulnerabilidades y ataques, minimizando el impacto en la organización, lo que les comenté hace unos segundos. La cultura de seguridad promueve una mentalidad donde la seguridad es prioridad para todos los involucrados, asegurando que las decisiones de desarrollo y operaciones consideren siempre los aspectos de seguridad. Como les comenté también hace algunos minutos, CMM es un marco que describe los niveles de madurez de los procesos en una organización, especialmente en el contexto de desarrollo de software. Los 5 niveles de CMM representan la evolución de una organización desde procesos inmaduros y caóticos hasta procesos bien definidos, optimizados y continuamente mejorados. Estos niveles son el nivel 1, ¿no? El inicial, que en este nivel los procesos son ad hoc y caóticos, no hay un entorno estable para el desarrollo de software, lo que significa que el éxito depende en gran medida del esfuerzo individual de las personas. Los proyectos suelen exceder el presupuesto, en este caso, y el tiempo y la calidad es realmente impredecible. El nivel 2 es repetible o repeatable. Aquí se implementan procesos básicos de gestión de proyectos, lo que permite repetir proyectos anteriores con resultados similares. Las prácticas de gestión de proyectos ayudan a asegurar que los proyectos se realicen de acuerdo con planes establecidos, aunque todavía falta una uniformidad organizativa. El nivel 3 es definido o defined. En este nivel, los procesos de desarrollo y mantenimiento de software están bien documentados, estandarizados también, y son consistentes en toda la organización. Los procesos se definen y documentan más allá de la gestión básica de proyectos y son más proactivos. El nivel 4 es gestionado o managed.
En este punto, la organización utiliza métricas detalladas para gestionar y medir la calidad y productividad de los proyectos. Los procesos son controlados mediante análisis cuantitativos y técnicas de gestión para asegurar la calidad de los productos y la previsibilidad de los proyectos. Y finalmente el nivel 5, que es el nivel optimizado, que es el nivel más alto de madurez. La organización se enfoca en la mejora continua de sus procesos a través de innovaciones tecnológicas, y también se implementan procesos de retroalimentación para prevenir problemas y se mejora continuamente la capacidad de la organización. En ese contexto también tenemos a SAM, que aunque no nace directamente a partir del CMM, ambos comparten el objetivo general de mejorar procesos dentro de una organización. Fue desarrollado por OWASP para proporcionar un marco de mejora específicamente enfocado en la seguridad del software. Se divide en 5 dominios, ¿no?, que son los que estoy mostrando en pantalla. El primero, que es Governance, que se enfoca en las decisiones estratégicas y las políticas de la organización que aseguran que la seguridad del software esté alineado con los objetivos de la empresa. Design, aquí se abarcan las actividades de diseño de software que incorporan la seguridad desde las primeras etapas del ciclo de vida del desarrollo. Implementation, aquí se centra en las prácticas que aseguran que el código del software se escribe de manera segura y que se siguen buenas prácticas de desarrollo. Verification o verificación incluye actividades que verifican que el software cumple con los requisitos de seguridad establecidos y que no tiene vulnerabilidades conocidas. Y en la parte de la operación se refiere a que las prácticas que aseguran que el software se despliegue y opere está hecho de manera segura una vez que ya está en producción. O sea, es decir, ya se hicieron todas las pruebas internas y externas para que pueda pasar a producción. Y finalmente, respecto a este punto, el modelo ideal, que proporciona un enfoque estructurado para guiar a las organizaciones a través de la mejora continua de sus procesos, que es un concepto central en el CMM, y su versión también integrada, el CMMI, que pues habla de Capability Maturity Model Integration. El modelo ideal se utiliza para planificar y ejecutar programas de mejora de procesos. En realidad es útil para implementar mejoras en las prácticas de desarrollo de software dentro de una organización. Tiene 5 fases. La fase inicial o de initiating, se definen las razones de por qué se hace el cambio, ¿no?, y se consigue apoyo de los equipos y se prepara la infraestructura necesaria. Se tiene que diagnosticar también, se analiza el estado actual de la organización y se hacen recomendaciones generales para mejorar. Establishing o establecer, se crea un plan en este punto basado en las recomendaciones para lograr estos cambios. Acting o actuar, ¿no?, en este punto se desarrollan, se prueban y se refinan las implementaciones de las soluciones. Y learning o aprender, se evalúa si se alcanzaron los objetivos y se proponen nuevas acciones si es necesario. Ya, a ver, de todos estos slides, aquí yo he dejado un resumen de cada uno de estos puntos. Con eso creo que se van a poder ayudar. Si no, también pueden buscar en internet, pueden ayudarse también con ChatGPT o con cualquier herramienta de guía para que les puedan detallar, siempre dentro del contexto de la guía oficial, ¿no?, para que la guía no se salga mucho de contexto y pueda agregar detalles adicionales que no vienen al caso dentro de lo que estamos estudiando para el CISSP. Pasando al siguiente tópico, que está relacionado a las bases de datos y Data Warehouse, veremos algunas arquitecturas de las bases de datos, así como también algunas consideraciones de seguridad que debemos tener. Actualmente existen muchas arquitecturas de base de datos, pero la mayoría utiliza sistemas de gestión de bases de datos relacionales, o RDBMS por sus siglas en inglés. Pero antes de entrar a ver las bases de datos SQL y las no SQL, veremos dos arquitecturas importantes: las jerárquicas y las distribuidas, las cuales se nombran en la guía. Un modelo jerárquico organiza los datos en una estructura de árbol lógico, con relaciones de uno a muchos. Cada nodo puede tener varios hijos, pero solo un padre, así como lo muestra en la figura.
Algunas ventajas que tienen las bases de datos jerárquicas sobre las distribuidas son que su estructura es más simple para relaciones de uno a muchos, es menos compleja la administración y la implementación, y la respuesta a las consultas puede, o sea, el tiempo de la respuesta a las consultas pueden ser menor cuando se sigue la jerarquía definida. El modelo de bases de datos distribuidas almacena datos en varias bases de datos conectadas de forma lógica. Aunque los datos están en distintas ubicaciones, el usuario los percibe como si fuera solo una base de datos. Este modelo permite relaciones de muchos a muchos, ya que un campo puede tener múltiples padres y múltiples hijos. Las ventajas que tienen las bases de datos distribuidas sobre las jerárquicas son la escalabilidad. ¿Por qué? Porque distribuyen datos entre muchos nodos, ¿no? Otras ventajas también son la alta disponibilidad y la tolerancia a fallos por la redundancia que maneja, y también soporta relaciones complejas, ¿no? Lo que les comentaba, de muchos a muchos. Ahora vamos a pasar a ver las bases de datos relacionales y su funcionamiento. Las bases de datos relacionales consisten en tablas hechas con filas y columnas. Se llaman relacionales porque organizan los datos en tablas o también llamadas relaciones, ya que pueden conectarse entre sí mediante llaves primarias y foráneas, permitiendo de esta manera modelar relaciones entre los datos. A lo que me refiero con modelar relaciones entre los datos es que permite que los datos estén relacionados con los de otra tabla mediante las llaves primarias y foráneas. Y ahorita lo vamos a ver. Cada tabla tiene atributos que corresponden a columnas en la tabla. Además, cada fila puede contener la información que la organización vea necesaria. Las filas son llamadas tuples, como lo estoy mostrando en pantalla, y las columnas son llamadas atributos, ¿sí? En el gráfico muestro un ejemplo de una base de datos relacional donde se muestran 3 tuples y 6 atributos de clientes. En este slide muestro los tipos de llaves y sus conceptos, como son la llave primaria, la llave foránea, la llave candidata y la llave alternativa. En los siguientes slides describiré en unas tablas la función de cada una de ellas para ver mejor su rol. Vamos a explicar rápidamente cómo están compuestas las relaciones en las bases de datos relacionales. Con solo verlas se darán cuenta por qué se les llama relacionales, ¿no? Porque todos tienen relaciones entre sí. Cada tabla tiene una relación o algo que la relaciona con las otras tablas. Bien, en la tabla estudiantes, ¿sí? En la primera tabla, la llave primaria o primary key es el atributo estudiante ID, que identifica de manera única a cada estudiante, ¿sí? En la tabla cursos, la llave primaria, primary key, es el campo curso ID, que identifica de manera única a cada curso. En la tabla profesores, de la misma manera, ¿no? La llave primaria es el campo profesor ID, que identifica de manera única a cada profesor. Por otro lado, está la llave candidata, ¿no? Candidate key. En este caso es el campo matrícula, que también podría identificar de manera única a un estudiante. O sea, pudo haber sido también una llave primaria, ¿ya? Pero luego de la elección de la llave primaria, ¿no? El campo matrícula ya queda como llave alternativa, ¿no? Ya que fue la llave candidata, o sea, pudo haber sido, pero no fue elegida como la llave primaria. Es decir, es candidata antes de la elección y es alternativa después de la elección, ¿sí? A ver, en la tabla inscripciones, la llave foránea, foreign key, es la columna estudiante ID, que hace referencia a estudiante ID en la tabla estudiantes también, o sea, en la primera tabla, ¿no? Ahorita estoy hablando de la cuarta tabla, pero hace referencia también a el campo estudiantes ID que está en la primera tabla. Además, como pueden apreciar, la columna curso ID también hace referencia a curso ID en la tabla 2, ¿no? En la tabla cursos, por lo que también es considerada una llave foránea.
Pasando a otro tema dentro de este punto, la normalización de las bases de datos es un proceso manual que los desarrolladores realizan al diseñar o modificar la base de datos. Se aplica una sola vez al inicio, ¿sí? Al estructurar las tablas, pero puede ajustarse posteriormente si cambian los requisitos o aparecen problemas como redundancias o datos inconsistentes. Hay tres niveles principales, que son los que estoy mostrando en pantalla, ¿no? 1NF, 2NF y 3NF. Porque cada nivel aborda problemas específicos de diseño de bases de datos de manera progresiva. NF significa Normal Form, ¿sí? El primer nivel garantiza que los datos estén organizados en tablas con filas únicas y sin grupos repetidos. El segundo nivel elimina las dependencias parciales entre columnas y la llave primaria. Y el tercer nivel elimina dependencias transitivas, asegurando que las columnas dependan solo de la llave primaria. Cada nivel, si se habrán dado cuenta, mejora la estructura de la base de datos. Las transacciones en base de datos relacionales son importantes para garantizar la integridad de los datos. Una transacción es un conjunto de instrucciones SQL que deben ejecutarse como una unidad, para que aseguren que todas sean satisfactorias y que todas fallen juntas en el caso de que eso ocurra. Por ejemplo, la transferencia entre cuentas bancarias, ¿no? Si las transacciones no son consistentes, podría generar que el dinero aparezca o desaparezca, ¿no? Dichas transacciones pueden ser confirmadas por un commit o se pueden rechazar con un rollback, ¿no? En caso no sea consistente. Las bases de datos relacionales tienen 4 características requeridas. Esto es conocido como el modelo ACID, ¿no? El primero de ellos es la atomicidad, que es que las transacciones deben ser todo o nada. Si alguna parte de la transacción falla, toda la transacción se revierte, dejando la base de datos en el estado original, como si la transacción nunca hubiera ocurrido. Un ejemplo, un cajero automático debe descontar dinero de una cuenta y entregar el efectivo. Si el efectivo se atraca en el cajero y no sale, el descuento en la cuenta no debe realizarse. Ambos pasos, descontar y entregar el dinero, deben ocurrir juntos o ninguno, obviamente. Deben tener consistencia. Las transacciones deben comenzar y terminar en un estado que cumpla con todas las reglas y restricciones de la base de datos. Por ejemplo, llaves primarias únicas, ¿no? Aunque durante el procesamiento de la transacción puedan generarse datos inconsistentes, la base de datos debe volver a un estado consistente al finalizar la transacción, independientemente de si tuvo éxito o no. Un ejemplo, una base de datos bancaria asegura que no se creen dos cuentas con el mismo número de cuenta, ¿no? Si una transacción intenta violar esta regla, debe fallar manteniendo la base de datos en un estado válido. También deben estar aisladas. Las transacciones deben operar de forma independiente entre sí. Si varias transacciones modifican los mismos datos, una debe completarse completamente antes de que la otra pueda acceder a esos datos. Esto evita que una transacción utilice datos intermedios o inválidos generados por otra transacción que está en curso. Un ejemplo, 2 personas compran los últimos tickets disponibles para un concierto al mismo tiempo, ¿no? Solo una transacción se debe completar primero, bloqueando los boletos hasta que se finalice dicha transacción. Y de esta manera pues se evita que ambas personas compren los mismos boletos. Y también deben ser permanentes, ¿no? Una vez que una transacción ha sido confirmada, sus cambios deben permanecer en la base de datos, incluso frente a fallos del sistema. Esto se logra mediante mecanismos de respaldo como los registros de transacciones. Como les comenté, estos cuatro requerimientos conforman el modelo ACID. Un ejemplo, un cliente realiza una transferencia bancaria y recibe confirmación. Aunque el sistema sufra, no sé, un apagón, ¿no? Después, el cambio debe persistir en la base de datos, ya sea por los registros de las transacciones o los backups correspondientes. Las bases de datos no relacionales son lo mismo que las bases de datos no SQL, ¿no? El término no SQL se refiere a Not Only SQL y agrupa a todos los sistemas de gestión de bases de datos que no utilizan el modelo relacional tradicional y
o sea, que no utilizan este modelo relacional basado en tablas y relaciones como las bases de datos de SQL que acabamos de ver hace unos segundos. Se consideran tres tipos en la guía oficial: los documentales, las que son del tipo clave-valor, y las que son de tipo grafos. Los documentales son los que almacenan datos en documentos JSON, ¿no? Un ejemplo sencillo de cómo funciona una base de datos documental es MongoDB. Supongamos que queremos almacenar información sobre los libros de una biblioteca, ¿no? En lugar de usar tablas con filas y columnas, ¿no? Como una base de datos SQL normal o tradicional. En MongoDB almacenaríamos cada libro como un documento individual en formato JSON. Las características son la flexibilidad, los datos anidados y la eficiencia en las consultas, ¿no? Es flexible porque cada documento puede tener campos únicos o diferentes de otros documentos. No es necesario que todos los documentos sigan el mismo esquema rígido. Los datos están anidados porque los capítulos están almacenados como una lista de documentos dentro del documento principal del libro. Y es eficiente en las respuestas a las consultas porque MongoDB, por ejemplo, permite consultas directas usando su API de consulta basada en JSON. Por ejemplo, podrías buscar todos los libros de un autor específico con una consulta rápida. Cuando ejecutas una consulta como la que muestro en la presentación, en una base de datos no SQL como MongoDB, el motor de la base de datos te devuelve todo el documento que cumple con el criterio de búsqueda. No solo se extrae la parte del documento que coincide con la consulta, sino que se entrega el documento entero. En el ejemplo anterior, los documentos de El Señor de los Anillos y 100 años de soledad se devuelven completos, incluyendo todos sus campos porque ambos tienen el campo de disponibilidad seteado en ¿qué? En true. También en este punto los únicos documentos que se mostrarían, ¿no? Serían el libro 1 y el libro 3, ¿no? Porque el libro 2 está seteado en ¿qué? Está seteado en false, no se mostraría nada. El modelo clave-valor es ideal para casos de uso como almacenamiento de sesiones, caché de datos y cualquier situación donde se necesite acceder rápidamente a un valor específico usando una clave conocida. ¿Qué es una clave? Es un identificador único que se usa para hacer referencia a un dato específico. ¿Qué es un valor? Es el dato asociado a la clave. Puede ser cualquier tipo de dato, desde simples números hasta estructuras más complejas como objetos JSON. No hay restricciones de lo que pueda ser un valor, es decir, puede ser cualquier cosa que hayas puesto en tu diseño. En este ejemplo, la clave identifica de manera única la información de Alice y el valor es un objeto JSON que contiene los detalles de Alice: nombre, edad, correo. Los datos clave-valor, tanto la clave como el valor, se almacenan juntos en la propia base de datos, ya sea en tabla o en memoria, que es el caso de Redis de Azure, por ejemplo, ¿no? El sistema en este caso guarda las claves en una estructura de datos que permite un acceso rápido, ¿no? Los grafos son ideales para manejar datos donde las relaciones entre los datos son complejas y críticas para la aplicación. Permiten modelar y consultar estas relaciones de manera eficiente, lo que las hace bastante útiles en aplicaciones como redes sociales y análisis de redes. Están diseñadas para manejar datos altamente conectados y se utilizan para modelar relaciones complejas entre los usuarios, ¿no? Estas bases de datos se representan, en estas bases de datos, los datos se representan como nodos y aristas, ¿no? Y es útil para escenarios donde las relaciones son tan importantes como los datos en sí, ¿no? Los nodos o vértices representan entidades u objetos, ¿no? Como personas, productos, ubicaciones, etcétera, etcétera. Y las aristas representan las relaciones entre los nodos, ¿no? Como amigo de, compró en, ubicado en, etcétera. Hablando de la seguridad para las bases de datos multinivel, ¿no? En las organizaciones se utiliza la clasificación de datos para controlar el acceso según las etiquetas de seguridad asignadas a los objetos y también a los usuarios, es decir, a los objects y subjects que revisamos en su momento también en el capítulo 8. Cuando se aplica una política de seguridad, esta clasificación debe extenderse a las bases de datos. ¿A qué me refiero con esto? Que
Por ejemplo, si tú tienes en tus bases de datos data top secret, ¿sí? Con esa clasificación, esas bases de datos físicas también obtienen esa clasificación. Ahora, las bases de datos multinivel contienen información de diferentes niveles de clasificación, ¿no? Y deben verificar las etiquetas de los usuarios, proporcionando solo la información apropiada. Ahora, el problema o el desafío se genera cuando se mezclan datos con diferentes niveles de clasificación, lo que puede llevar a la contaminación de la base de datos. Para mitigar este riesgo, se utilizan interfaces confiables para agregar seguridad multinivel a sistemas de bases de datos heredados o inseguros. Y con interfaces confiables me refiero a aplicaciones o sistemas adicionales que actúan como intermediarios entre los usuarios y las bases de datos, asegurando que las políticas de seguridad multinivel se apliquen correctamente. Estas interfaces controlan el acceso y garantizan que los usuarios solo puedan acceder a los datos apropiados según su nivel de autorización. Por otro lado, hablaremos de un mecanismo preventivo que tienen la base de datos para evitar problemas de actualización de datos mientras son consumidas por otras aplicaciones. En este caso, la concurrencia, que se refiere a la capacidad de una base de datos para permitir que múltiples usuarios o aplicaciones accedan y manipulen los datos al mismo tiempo. Esto es muy importante ya que asegura que las transacciones que ocurren simultáneamente no interfieran entre sí. Sin embargo, tienen dos problemas comunes, ¿no? La pérdida de actualizaciones o lost updates y malas lecturas o dirty reads. La traducción literal de este último sería lecturas sucias, ¿no? Pero no hace mucho sentido realmente en este contexto. Bien, el primero ocurre cuando dos transacciones simultáneas leen el mismo dato, lo modifican y lo guardan sin saber que otra transacción también ha hecho cambios en ese dato. Un ejemplo sería que dos usuarios lean el saldo de una cuenta bancaria de $1000, ¿no? Ambos suman o agregan $100 al saldo y lo guardan. Si la primera transacción actualiza el saldo a 1100 y luego la segunda transacción actualiza el saldo a 1100 sin conocer la primera actualización, el resultado final pues obviamente será incorrecto. El segundo ocurre cuando una transacción lee datos que han sido modificados por otra transacción que aún no ha sido confirmada. Si luego se realizara un rollback, los datos leídos por la primera transacción pues serían incorrectos, ¿no? Un ejemplo en este segundo punto sería que, no sé, imaginen que una aplicación A modifica un valor de una tabla, pero aún no realiza el commit. Mientras tanto, una aplicación B lee ese valor modificado. Si la transacción A luego deshace sus cambios, la transacción B habrá leído datos incorrectos. Los locks o los bloqueos, ¿no? En base de datos son mecanismos que controlan el acceso a los datos para garantizar la integridad y consistencia cuando se realizan cambios al mismo tiempo de parte de dos usuarios o dos aplicaciones. Los bloqueos garantizan la serialización de las transacciones. Los bloqueos garantizan la serialización de las transacciones. ¿Qué significa esto? Que aunque parezca que las transacciones ocurren en paralelo, la base de datos asegura que el resultado final sea como si las transacciones hubieran ocurrido en secuencia, evitando problemas como lost updates o dirty reads. Sin embargo, como todo control, debe implementarse de manera cuidadosa para evitar problemas en el rendimiento. Los ataques de agregación e inferencia son técnicas utilizadas para obtener información sensible o no autorizada a partir de datos aparentemente inofensivos en un sistema. Ahora vamos a detallarlos. El ataque de agregación o aggregation ocurre cuando un atacante recopila múltiples fragmentos de información, cada uno de los cuales por sí solos no es sensible o no está protegido. Pero al combinarlos se puede deducir información clasificada o crítica para generar un ataque, ¿no? Un ataque de inferencia ocurre cuando un atacante deduce información sensible a través del análisis de datos no clasificados. O sea, el atacante deduce información sensible que no está explícitamente disponible utilizando la lógica o patrones de comportamiento.
Es obvio que aquí se refiere o se requiere interacción humana para realizar la deducción lógica, la diferencia entre ellos, ¿no? El primero utiliza información no sensible para armar un rompecabezas y poder a través de esa forma obtener información sensible. Sin embargo, el segundo utiliza deducción lógica, ¿no? Necesitas que una persona la piense para poder obtener una información sensible. A ver, un ejemplo de agregación. A ver, sería, imagina un sistema de seguridad que permita acceder a detalles de distintos proyectos de una empresa, pero los detalles se distribuyen entre varias bases de datos o fuentes. Un atacante puede acceder a la lista de empleados en un proyecto en una base de datos, ¿no? Obtener el presupuesto del proyecto en otra base de datos y en una tercera fuente acceder a la descripción del proyecto. Por separado, cada parte o cada fragmento parece no tener importancia, ¿no? Pero al combinarlos, el atacante puede, obtener información completa sobre un proyecto que pueda ser estratégico o secreto, ¿no? ¿Cuál es la clave aquí? Que es un proceso de recopilación de datos dispersos para construir una imagen completa que pueda ser sensible. Un ejemplo de inferencia sería, supongo que una base de datos médica no permite el acceso directo a la información de diagnósticos de paciente, pero sí permite consultas estadísticas, como el número de personas diagnosticadas con una enfermedad en un rango de edad específico. Un atacante que conoce la edad y ciertos datos demográficos de una persona podría hacer una serie de consultas para determinar si esa persona tiene una enfermedad específica, deduciendo o infiriendo información sensible de su salud. La clave aquí es que se deduce información confidencial a través del análisis lógico de los datos que se encuentran disponibles. Una combinación de defensa en profundidad, también agregando need to know y principio mínimo de privilegios, ayudan a bajar el nivel de riesgo de estos ataques. Otros mecanismos de seguridad. La guía describe aquí también algunos mecanismos de seguridad adicionales que los administradores de red pueden implementar en un sistema de base de datos, ¿sí? Entre ellos están la integridad semántica, que asegura que las acciones de los usuarios cumplan reglas estructurales y que los datos sean válidos. Timestamps, que garantizan la integridad y sincronización en bases de datos a registrar cambios en orden cronológico. Control granular de objetos, ¿no? Permite restricciones basadas en el contenido o en el contexto general. Luego, la supresión de celdas, ¿no? Que oculta campos individuales para mayor seguridad. Particionamiento de base de datos, que divide la base de datos en secciones con diferentes niveles de seguridad para evitar vulnerabilidades de agregación o inferencia, ¿no? Lo que vimos hace unos segundos. Y polinstanciación, que permite múltiples registros con claves primarias similares pero con datos diferentes según el nivel de clasificación, evitando también inferencias no deseadas. Pasando al tercer tópico de este capítulo, respecto a las amenazas de almacenamiento, siempre hay que tener en mente dos puntos importantes, aunque, bueno, no los únicos, ¿no? El primero es el acceso legítimo a las bases de datos, y estos pueden ser a través del control estricto de acceso y además mantener las bases de datos cifradas. Otro punto importante son los ataques de canales encubiertos o cover channels. Estos canales permiten la transmisión de datos sensibles entre niveles de clasificación mediante la manipulación de recursos compartidos como memorias o almacenamiento físico. Pero si desean más detalles de canales encubiertos o cover channels, esto lo conversamos al final del capítulo 9. Bien, pasando al último tópico de este capítulo, vamos a revisar algunos sistemas basados en conocimiento que son tipos de sistemas que utilizan conocimiento especializado para resolver problemas complejos en áreas específicas. Estos sistemas están diseñados para emular el razonamiento humano
tomando decisiones o recomendando soluciones basadas en una base de conocimientos predefinida. El primero que se menciona en la guía son los Expert Systems, ¿no?, que estoy mostrando aquí en pantalla, que funcionan basándose en dos componentes principales. El primero, que es una base de datos de conocimientos proporcionada por expertos, o también llamados Knowledge Base, que está en color azul aquí en el gráfico. Y un motor de inferencia que aplica esas reglas para resolver problemas o tomar decisiones, o también llamado Inference Engine, que está de color naranja también aquí en la presentación. La base de conocimientos busca codificar el conocimiento de personas expertas en series de condicionales como if-then, ¿no? El motor de inferencia analiza la información de la base de conocimiento para tomar la decisión más apropiada. El usuario del Expert System utiliza una interfaz de usuario para proporcionar al motor de inferencia detalles sobre una situación, y el motor de inferencia utiliza una combinación de razonamiento lógico y técnicas de lógica para extraer una conclusión basados en las experiencias pasadas y que fueron cargadas con las experiencias de estos expertos. Ahora, las características que tiene este sistema es que no aprende por sí solo. Depende de los conocimientos de expertos humanos que van agregando ese conocimiento en estas bases de conocimiento, valga la redundancia. Entonces, el sistema es tan bueno como los datos de la base de conocimientos y los algoritmos de toma de decisiones implementados en el motor de inferencia. ¿No? Si tiene poca data, pues probablemente las decisiones no sean tan buenas. Si tiene mucha data, probablemente las decisiones sean mejor. Otra característica bastante importante es que no toman decisiones basadas en emociones, como si nos ocurriera a los humanos, ¿no? Por lo mismo, son bastante útiles en situaciones de emergencia, así como en aplicaciones bancarias, donde se evalúa, por ejemplo, el riesgo de un préstamo a un usuario, ¿no? Si el usuario es un usuario deudor, ¿no?, pero pues a mí me cae bien, tal vez yo, basado en las emociones, sí le vaya a dar el préstamo, ¿no? Sin embargo, este tipo de sistemas lo que haría sería ver el historial y decir, no, este es un deudor, entonces no le voy a dar el préstamo, no porque le caiga bien le va a dar el préstamo, ¿no? De hecho, por eso no tiene emociones. Bien, pasando al siguiente, por otro lado, el Machine Learning es un enfoque en el que los sistemas no requieren una base de datos de conocimientos fija. En lugar de eso, aprenden a partir de datos, ¿no? Se alimentan de grandes conjuntos de datos y el sistema identifica patrones o relaciones en esos datos para hacer predicciones o tomar decisiones. No necesitan reglas predefinidas, en su lugar aprenden de la experiencia. Tienen dos grandes categorías: las técnicas de aprendizaje supervisadas y las no supervisadas. Primero, las supervisadas. En esta técnica, el algoritmo aprende usando datos etiquetados, lo que significa que los ejemplos vienen con las respuestas correctas. El modelo aprende la relación entre los datos de entrada y las etiquetas para predecir correctamente futuras entradas. Un ejemplo sería predecir si un email es spam o no. Se entrena el modelo con emails ya etiquetados como spam o no spam para que pueda clasificar nuevos emails automáticamente. En las no supervisadas, el algoritmo trabaja con datos no etiquetados y trata de encontrar patrones o relaciones dentro del conjunto de datos por sí mismo. No se le da una respuesta correcta, ¿no? Un ejemplo sería agrupar clientes según sus hábitos de compra. El algoritmo analiza los datos y forma grupos o clusters de clientes con comportamientos similares, sin saber previamente cómo deberían estar agrupados. Y finalmente, en este capítulo, las redes neuronales, que son un tipo de Machine Learning que está inspirado en el cerebro humano, ¿sí? Se componen de muchas neuronas artificiales que están conectadas entre sí, pero que están organizadas en capas. Las redes neuronales aprenden a partir de grandes cantidades de datos y pueden modelar relaciones extremadamente complejas. Se utiliza mucho en el reconocimiento de imágenes, en el reconocimiento de imágenes, de voz y de texto, ¿no?
A manera general, las técnicas analíticas basadas en el conocimiento tienen grandes aplicaciones en el campo de la seguridad, ¿sí? Una de las principales ventajas de estos sistemas es su capacidad para tomar decisiones coherentes de manera rápida. Uno de los mayores problemas también en la seguridad es la incapacidad de los administradores de sistemas para analizar de forma consistente esta cantidad enorme de información, ¿no? Bien, con este último capítulo con este capítulo, culminamos el capítulo 20, que es el primero de los dos capítulos que comprenden el dominio 8. Muchas gracias por su atención, no se olviden de darle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente capítulo.